brevedad con que me gustaría abordar mi presentación no me impide dedicar al menos unos segundos para expresar mi satisfacción y el gusto que tengo por participar en este seminario hispano-brasileño sobre corrupción, seminario que espero sea primero de una larga serie gracias a la colaboración que existe entre nuestras universidades, entre la Universidad de Sao Paulo y la Universidad de Salamanca, precisamente en el desarrollo de intereses comunes, de objetos de estudio comunes y con los que, desgraciadamente, porque la corrupción es un problema que nos afecta prácticamente a todos los países del mundo, pero hablamos de dos países en los que hay problemas serios, como son Brasil y como es España. Desgraciadamente nos ocupará, sospecho, que durante un tiempo. Ojalá tengamos que cambiar de delito o de grupo de delitos, preferentemente menos graves, y que nos dejen el desempleo, ¿no? La inexistencia de este tipo de infracciones, aunque sospecho que al menos durante un tiempo estaremos un poco ocupados con estas cuestiones. Bien, mi intención inicial era hablar brevemente sobre las relaciones existentes entre el blanqueo de capitales y la corrupción. Dos manifestaciones de la delincuencia, de la moderna delincuencia, de la moderna grave delincuencia, que sin duda ninguna coexisten e interaccionan. Por aquello de no detenerme demasiado, hago una brevísima referencia a esas interacciones que existen entre crimen organizado, terrorismo, corrupción, crimen organizado, narcoterrorismo, es decir, por el blanqueo, finalmente, por lavado de activos, pasan prácticamente, por el anillo del blanqueo de capitales, pasan prácticamente todas las manifestaciones delictivas en las que haya alguna clase de implicación de naturaleza económica y que traten de asentar su poder sobre el ámbito lícito de la economía o su influencia sobre el ámbito legal de las relaciones sociales en general. Y en ese sentido, bueno, la corrupción como una forma de crimen organizado, cuando se convierte en una corrupción sistémica, cuando es un elemento esencial, habitual en el funcionamiento de las administraciones públicas, y no solo de las administraciones públicas, sino incluso de las dinámicas privadas en la interacción entre entidades privadas. De corrupción privada se va a hablar dentro de unos minutos. Bueno, pues sin duda ninguna, el lavado de activos cubre esa función esencial de canalizar esos rendimientos que al fin y al cabo es lo que persigue el corrupto. Porque muy distinto es el atentado contra el bien jurídico, aquella sustancia que da sentido al delito, que puede ser ese atentado o esa puesta en peligro del bien jurídico. Muy distinto es ese atentado a título de peligro de lesión que el verdadero propósito del delincuente, que en el caso del corrupto, sin duda ninguna, es el enriquecimiento. Se ha citado a lo largo de la tarde las diferentes iniciativas internacionales que han abordado el problema de la corrupción de forma más o menos monográfica. Todo ello se debe a una preocupación internacional sobre la corrupción. Es decir, la corrupción ya no es un problema solo nacional. Precisamente también se ha hablado de la trascendencia más allá del bien jurídico de administración pública a otros intereses de naturaleza social. Y precisamente eso, y en el marco del mundo globalizado, es en el que ha surgido ese interés, esa preocupación, esa grave preocupación de la comunidad internacional por la corrupción. Cito ahí algunos instrumentos, como es el caso de la Organización de Estados Americanos, la Convención Interamericana, que fue la primera monográfica que se dedicó a estas cuestiones. También se ha citado la Convención, el Convenio de París sobre soborno transnacional en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En el marco del Consejo de Europa se han aprobado dos convenciones, alguna de ellas modificada por protocolo posterior, sobre corrupción, tanto en materia penal como en materia civil. En el marco africano, en el marco de la Unión Africana, también se aprobó en el año 2003 la Convención para prevenir y combatir la corrupción, la Convención de Maputo de 2003. Podría citarse una colección bastante larga de iniciativas de la Unión Europea sobre la materia, y además que han avanzado desde lo más básico, que podría decirse que ni siquiera es derecho comunitario, como son los convenios, es decir, aprovechando que los representantes de los países están reunidos, celebran un convenio bajo las reglas de derecho internacional, no de derecho comunitario.
y ese es el caso del convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las comunidades europeas del año 95, el convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción del año 97, y más allá, ya sí en el ámbito del derecho comunitario, de la creación de derecho por parte de las instituciones comunitarias, la decisión marco del 2003 sobre corrupción en el sector privado, de la que sin duda ninguna se va a hablar a continuación, y también nos influye directamente en la materia que me gustaría exponer de forma rápida, la Directiva 2005/60, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo. Sin entrar, por supuesto, en ella, sí quisiera citar dos iniciativas que también han sido mencionadas para, por supuesto, a continuación entrar a desarrollar una de ellas. En el ámbito de Naciones Unidas hay dos manifestaciones básicas, elementales, sobre la lucha contra la delincuencia en los últimos años. La Convención de Palermo sobre la delincuencia organizada transnacional, Convención del año 2000, y la Convención contra la corrupción de Mérida del 2003. Ahí indico, además, cuáles fueron las fechas de firma y ratificación por parte tanto de España como de Brasil. La verdad es que existe una interacción curiosa entre estas dos iniciativas cuando se habla de corrupción, porque cuando se estaba llevando a puerto, no digamos a buen puerto, sino al final, después de la singladura de la negociación de la Convención de Palermo, surgió la posibilidad de ampliar el ámbito de intervención de la Convención de Palermo a todo el terreno de la corrupción. Y lo que ocurrió es que en aquel momento las partes negociadoras consideraron que pactar sobre corrupción era extraordinariamente importante, pero que se había avanzado demasiado en la Convención contra la delincuencia organizada como para abrir un nuevo capítulo de debate. Entonces hay alguna referencia breve, como por ejemplo el hecho de que se tenga que penalizar ciertas formas de corrupción especialmente graves, pero inmediatamente la Convención, los países participantes en la negociación de la Convención de Palermo, decidieron que había que ponerse inmediatamente en marcha para construir una nueva Convención sobre la corrupción. Prueba de ello es que en el plazo de 3 años surgió la Convención de Mérida, específicamente dedicada a estas materias. Esta misma referencia ha sido citada en la intervención del doctor Verdugo. La exposición de motivos de la Convención de Mérida es especialmente explícita a la hora de manifestar esas interacciones entre unas figuras delictivas y otras. Se habla de la estabilidad, de la seguridad de las sociedades, socavar instituciones, los valores de la democracia, vínculos entre corrupción y otras formas de delincuencia, vastas cantidades de activos que pueden constituir una proporción importante de los recursos de los Estados, etcétera, etcétera. Es decir, nos encontramos no ante una convención que sirve para afrontar una manifestación más de la delincuencia contra la administración pública, sino contra algo que va mucho más allá, que tiene connotaciones de carácter socioeconómico, que tiene connotaciones para la seguridad internacional y que tiene connotaciones también, por supuesto, para el equilibrio económico internacional. Se ha hablado antes también de la estructura de la Convención de Mérida. Tiene una estructura lógica, sensata, yo entiendo que bastante coherente y dotada de una transversalidad que le da un valor especial. Es decir, si vamos a consultar el texto de la Convención o la relación de países signatarios y ratificantes o adherentes de la Convención de Mérida a la página web de Naciones Unidas, encontraremos que la Convención de Mérida está dentro del capítulo de los tratados que abordan materias penales. Pero afortunadamente, y como también se ha indicado a lo largo de la tarde, la Convención de Mérida aborda muchas más materias que las penales. Parece que todos identificamos corrupción con derecho penal. Pero este es un terreno especialmente abonado para hacer bueno el planteamiento de becaría. Es decir, es mejor prevenir delitos que castigarlos. Y precisamente por ello, después de un primer capítulo de definiciones, el capítulo segundo se dedica a materias preventivas, entre las que podemos, por supuesto, incluir, como también se ha comentado antes, todas las medidas de compliance, o podemos hablar de las medidas relativas a unidades de inteligencia financiera, o todo lo que se refiere a aquellas disposiciones administrativas que una buena colección cada vez más grande de sujetos obligados deben de cumplir en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales. Ahora bien, después de ese capítulo tercero que se dedica a la represión, tanto en aspectos sustantivos como procesales,
y abordar también en un capítulo cuarto bastante amplio cuestiones relativas a la cooperación internacional. Yo creo que si hay algo especialmente importante en la Convención de Mérida es ese capítulo quinto dedicado a la recuperación de activos. Porque yo antes no quise detenerme respecto de las iniciativas del Consejo de Europa, pero quizá para el profano en la materia le resulte llamativo que se hable en el ámbito del Consejo de Europa de una convención penal y de una convención civil. ¿Qué tiene que ver el derecho civil en esto de la corrupción? O dicho en términos más coloquiales, ¿es que acaso la corrupción no es solo un problema de represión? ¿Acaso en el ámbito de la corrupción también hay que preocuparse por reparar? ¿Los corruptos tienen que reparar algo? ¿Y a quién? ¿Cuál es la víctima de la corrupción? ¿Pueden las víctimas de la corrupción acudir a los tribunales a pedir una indemnización por los daños causados? ¿Y qué tamaño tiene? ¿Qué naturaleza tiene esa reparación? Bien, nos encontramos aquí con un problema que los sociólogos han abordado desde la perspectiva de los delitos llamados sin víctima, por lo menos sin víctima inmediata. Ese es un problema grave que tiene una connotación procesal, por supuesto. ¿Pueden todos los perjudicados por actos de corrupción acudir a los tribunales a exigir las responsabilidades de restitución a los corruptos? En la práctica es inviable. Por lo tanto, tenemos que utilizar vías legales alternativas. Y tiene muchísimo que ver algo sobre lo que los legisladores internacionales y nacionales ya echaron la mirada hace más de 20 años, como es la confiscación, el decomiso de las ganancias derivadas del crimen organizado. Es decir, el comiso de bienes lo teníamos muy claro respecto de los instrumentos del delito y respecto de los efectos del delito, pero no de las ganancias, porque normalmente esa ganancia procedía de un delito contra intereses privados, particulares, bienes jurídicos particulares. Y esa ganancia, esa cosa robada, estafada, sustraída, se recuperaba por vía de responsabilidad civil. Cuando perdemos esa perspectiva de la víctima individualizada, hay que buscar instrumentos para que esa víctima colectiva pueda obtener ese resarcimiento. Y ahí es donde el comiso de las ganancias derivadas de la gran delincuencia cambia de naturaleza. Ya no es una naturaleza tan próxima a lo penal, ya no es una responsabilidad orientada a la represión, al castigo, sino a la restitución, a la, según muchos países, extinción de dominio por ilicitud de la causa. Es decir, a la desaparición de un derecho de propiedad, de una titularidad sobre unos bienes, porque sencillamente proceden de una actividad ilícita. Y deben de ser restaurados, deben de ser recuperados, deben de ser restituidos a aquel que fue su titular. En el caso de la corrupción es fácil, es el Estado, y en el marco de un Estado democrático, ese Estado es la formalización del pueblo. Voy a hacer una pequeña descripción de esta recuperación de activos. Algunos datos de contexto. Entre el 30 y el 40% de las ayudas internacionales recibidas con motivo de la emergencia en Indochina por el tsunami de 2004 fueron desviadas. Entre el 30 y el 40%, se dice. La Unión Africana estimaba en el año 2004 también que una cuarta parte del Producto Interior Bruto africano, es decir, unos 148.000 millones de dólares, eran objeto de corrupción. La cuarta parte de la producción de toda África. Y algunas cifras comparativas. Por cada 100 millones de dólares de los Estados Unidos, perdemos el tratamiento para 600.000 enfermos de SIDA. Perdemos 100 millones de tratamientos contra la malaria. Perdemos conexión a la red de agua de 250.000 de hogares. Es decir, no estamos hablando de datos evanescentes, estamos hablando de realidades. Estamos hablando de gente que necesita agua, que necesita tratamiento, que necesita salud. Y alguna comparación. Durante el año 2007, la cooperación al desarrollo en todo el mundo ascendió a 100.000 millones de dólares. Mientras que la fuga de capitales robados por los corruptos en países necesitados hacia centros financieros internacionales
multiplicó esa cifra por 5, entre 5 y 8. Es decir, por cada dólar invertido por las agencias internacionales de cooperación, hay 5 u 8, entre 5 y 8 dólares que desaparecen de esos países porque actúa la corrupción, porque interviene la corrupción. Es decir, aquí algo pasa y algo hay que hacer. Por eso hay una conclusión para tiempos de crisis. Es mucho más rentable luchar contra la corrupción y propiciar la restauración de fortunas a su origen que financiar las carencias al desarrollo. Es decir, es mucho más interesante que los países desarrollados ayuden a los países en desarrollo a recuperar lo que pierden día a día que practicar una política que en ocasiones, más que de trabajo social, es de asistencia social. Es decir, no me preocupa tanto construir una escuela. Yo lo que quiero es que haya medios, que el propio país tenga recursos suficientes multiplicados por 5, entre 5 y 8, a lo que yo le ayudo y que no escapen de sus países. Por lo tanto, compensa más colaborar en algo justo, incluso que en cooperar. Ante esa situación, ¿qué nos ofrece? ¿Qué solución nos ofrece la Convención de Mérida? Bueno, pues nos ofrece una solución clásica modulada por normas que imponen el cambio de la regulación interna de los países signatarios, de los países que son estados parte de la Convención. Sin duda ninguna, rige un principio clásico que ha existido siempre, es el locus regit actum. Es decir, la normativa de cara al comiso y restitución de bienes debe de ser la del país en el que se practica ese comiso. El único problema es que hasta este momento, hasta la Convención de Mérida, esas normas convertían esos bienes decomisados casi en un botín de guerra. Y el país que decomisaba bienes derivados de la corrupción en el país X se podía quedar con esos bienes porque se había aplicado su normativa, se habían aplicado sus medios y, mala suerte, me los he encontrado aquí, me los quedo. Locus regit actum. Lo que hace falta es cambiar las leyes del lugar donde se produce ese decomiso. Y por eso la Convención de Mérida mantiene ese principio, pero expresa un mandato de reforma legal orientado a adoptar la legislación interna de las partes al cumplimiento de los fines marcados en la Convención. Por eso lo primero que se dice es que la restitución es un principio fundamental de la Convención. Por lo tanto, la normativa de los países tiene que orientarse en ese sentido, hacia la restitución, y los Estados partes se prestarán la más amplia cooperación y asistencia. Debiendo reintegrarse todo, menos, también es sensato, se ha puesto en marcha una maquinaria, menos aquellos gastos razonables. Mover la justicia cuesta dinero, cuesta recursos, y es lógico que el país, que además está colaborando, bueno, pues, no le toque pagar, pero lo razonable, que no sea como a veces esos envíos por internet, la venta a distancia, dicen, bueno, ¿cuánto vale este mouse? Bueno, pues vale $10, y gastos de envío 30. Es decir, no, ahí hay algo raro, es decir, una cosa razonable. Ante esta situación, la Convención exige que los Estados parte adopten 3 principios básicos de procedimiento. Primero, que cada ordenamiento reconozca el derecho de otros Estados a emprender acciones civiles para reclamar ante los tribunales nacionales esos bienes, ante los tribunales del país donde han aparecido esos fondos. Segundo principio, son una secuencia lógica, que los tribunales nacionales puedan imponer a los corruptos la obligación de reparar. Es decir, que una vez localizados esos bienes, se pueda perseguir a esos corruptos y esos corruptos puedan verse privados de esos bienes en orden a esa reparación al país depredado. Y tercero, que las autoridades nacionales reconozcan el derecho de propiedad de esos otros Estados partes sobre los bienes sustraídos en orden a su restitución. Es decir, ya los tengo a un condenado y ahora esos bienes se los devuelvo al país del que procedieron. Elemental. Con una particularidad, y es que todas esas normas ahora se hacen desde el derecho interno. Lo que no decía el derecho interno, ahora conforme a Mérida, tiene que decirlo el derecho interno. Claro, en esta situación nos encontramos con una intensísima relación entre el blanqueo de capitales y la corrupción. Porque la criminalidad económica de los gobernantes, lo que pretenden los países en desarrollo, en las plazas financieras internacionales, es blanquear sus fondos. Quieren lavar sus fondos. Depositarlos en cuentas, moverlos a través de paraísos, constituir sociedades pantalla, estructurar diferentes entidades jurídicas, valerse de terceras personas, valerse de personas expuestas políticamente, personas del medio político, etcétera, etcétera, etcétera. Y gracias a todo eso, darle una apariencia de legalidad.
Y mientras tanto nos encontramos detrás de un problema de corrupción y nos encontramos un problema de investigación y de identificación de esos bienes. Y sin duda ninguna los dispositivos de cada uno de los Estados orientados a localizar, investigar esos fondos y, eventualmente, en su caso, después de cumplir todo el procedimiento y los requisitos necesarios, restituirlos, sin duda ninguna existe una relación estrechísima entre la investigación del blanqueo y la identificación de esos actos de corrupción. De hecho, la propia Convención de Mérida hace especial referencia a algo que todos conocemos, que son las llamadas unidades de inteligencia financiera. En el artículo 14, precisamente en el ámbito de la prevención. Unidades de inteligencia financiera, en España el SEPBLAC, Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales, en el caso de Brasil la COAF, etcétera, etcétera. No quiero dejar de citar algo importante, que son las personas expuestas políticamente, personas del medio político. Es decir, algo también se ha hecho referencia antes. Es decir, el concepto de funcionario ha explotado, se ha ampliado, ha crecido. Lo importante es el desempeño de funciones públicas, por contrato, por designación, por nombramiento, por elección. Pero claro, es que hay un entorno del funcionario lato sensu corrupto, que son sus amigos, que son su familia, que son sus difuntos, en ocasiones. Los difuntos suelen ser bastante cómodos para hacer negocios porque no protestan. Y todo ese entramado, o los que fueron servidores públicos y ya no lo son, pero siguen manteniendo una influencia pública. Y en esos casos es importantísimo, y la propia Convención lo dice, que hay que incidir con especial intensidad en el control de las operaciones económicas que realicen políticos y también su entorno inmediato, institucional, personal y familiar. Eso me lleva a algo que también se ha citado antes, que son las sanciones inteligentes. Ya no se trata tanto de incidir sobre los países, son sanciones casi siempre injustas, porque por el mal gobierno o el gobierno corrupto o el gobierno delictivo de pocas personas o de muchas personas resulta perjudicado el país en su conjunto. La aplicación, especialmente por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de sanciones inteligentes permite incidir sobre aquellos que son corruptos y sobre su entorno, sobre las personas expuestas políticamente. Se habló del caso de Muammar al-Gaddafi en Libia en 2011. Se habló en su momento también, hace un rato, sobre cómo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dictó la resolución 1970 de 26 de febrero, en la que se enumeraba una colección de personas del entorno de Muammar al-Gaddafi, respecto de las cuales procedían una serie de medidas, como por ejemplo la congelación de fondos o la retirada de pasaportes. Si cualquiera de esas personas cruzaba una frontera, ese pasaporte se veía congelado y esa persona no se podía mover de ahí. Medidas que han sido integradas en el marco europeo a través de decisiones en el marco PESC, en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común. Y además yo quisiera también citar que precisamente al amparo de estas medidas, cuando las cosas no estaban claras, cuando Gaddafi todavía estaba vivo y había una guerra civil en Libia, bueno, pues el Consejo Nacional de Transición, su máximo responsable, hizo una gira por toda Europa solicitando fondos respaldados, garantizados, avalados por esos fondos congelados que había en la mayoría de países europeos a nombre del entorno de Muammar al-Gaddafi, con dispar fortuna, por cierto, aunque la fortuna fue aumentando a medida que la suerte de Gaddafi iba empeorando. Todavía recuerdo que precisamente el día que murió Gaddafi estaba yo dando clase en Sao Paulo, precisamente. La Convención de Mérida habla en el artículo 56 de los actos de cooperación especial. Vamos a ver, hay un problema de partida, y es que, aunque se sienten esas bases tan claras, lo cierto es que litigar en el ámbito internacional es muy complicado. Hace falta personal muy capacitado para poderse mover en un país, en otro, conocer las leyes de cada país, saber cómo se tienen que establecer las reclamaciones, saber cómo se tiene que conectar con las unidades de investigación de cada país. Es decir, no es un pleito de arrendamientos urbanos, es un tema mucho más complicado. Y en esas condiciones la propia Convención de Mérida habla de actos de cooperación especial, es decir, le lanza un guante a los países ricos, podríamos decir, para que en el caso de que tengan noticias, las ofrezcan a aquellos países que aspiren a rescatar unos fondos. Además se prevé, artículos 57, 5 y 59, la celebración de tratados bilaterales o multilaterales que prevean las especialidades que procedan
con miras a la disposición definitiva de los bienes decomisados. ¿Esto por qué? Por una razón muy sencilla. También el profesor Verdugo lo dijo antes. En el ámbito de la corrupción tenemos un problema. Y es que si un país sobre el que se han depositado unos fondos es colaborador, es generoso, reintegra esos fondos, pero los reintegra a una administración que siga siendo corrupta, posiblemente vuelvan a las mismas cuentas al cabo de 2, 3 días, 4 meses o 2 años. Entonces, ¿para qué? Entonces, la propia Convención establece la posibilidad de que entre los países el requerido y el requirente celebren convenios, celebren acuerdos, celebren contratos, podríamos llamar, para que se oriente, se determine a qué van a ir destinados esos fondos. Es decir, de algún modo es un condicionamiento de la política respecto de esos fondos, de esos caudales, lo cual parece realmente sensato. A ello se añade la existencia de una colección de iniciativas internacionales. Iniciativas internacionales que tras la Convención de Mérida han surgido con objeto precisamente de favorecer la cooperación de los países desarrollados a aquellos otros en desarrollo que tal vez no cuenten con esos medios especialmente personales, no tanto materiales sino personales, de capacitación. Y así se puede hablar, por ejemplo, de iniciativas en el marco del grupo del G8, por ejemplo, que ya desde el año 2004 los ministros de Justicia y de Interior del G8, de los 8 países más industrializados, trataron de establecer una especie de principios sobre buenas prácticas en la congelación, decomiso y restitución de activos, previendo la posibilidad de establecer equipos conjuntos de averiguación, investigación y análisis, prospectiva de cómo poder restituir esos fondos en mejores condiciones. Otra de las redes importantes es la que ahí cito como CARIN, la red CAMDEM, fundada en La Haya en el año 2004 por iniciativa de Alemania, Austria, Bélgica, Irlanda, Países Bajos y Reino Unido, y a la que actualmente pertenecen más de 60 miembros, y que es una red global de profesionales y expertos, una red informal, pero ampliamente asentada, orientada a reforzar el conocimiento común de los métodos y técnicas en el ámbito de la identificación, el embargo preventivo, la incautación, el decomiso transfronterizo de productos procedentes del delito y de otros bienes realizados con él. Algo parecido puede pasar con la red ICAR. La red ICAR surgió en Suiza en el marco de un think tank, en el marco del Instituto de Basilea sobre Gobernanza, en el año 2006, y que tiene además responsable de la capacitación de personas orientadas a la recuperación de activos y que encuentra además apoyo universitario por la Universidad de Basilea en sus iniciativas. Y quizá lo más destacable en los últimos tiempos sea la red STAR, o la iniciativa STAR, del año 2007, que es una iniciativa conjunta entre el Banco Mundial y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, que fue emprendida en el 2007. Recientemente, además, esta red ha desarrollado con Interpol una red de colaboración destinada a facilitar el intercambio de información a través de una base de datos de contactos. Bueno, el profesor Verdugo hablaba de referencia al caso suizo. Yo también tenía aquí algo previsto y de una forma muy breve e incidiendo un poco más sobre cuestiones que él ha planteado, bueno, pues doy algunos datos. La verdad es que siempre que pensamos en paraísos fiscales y en no colaboración internacional pensamos en Suiza. Es verdad que la legislación suiza y las iniciativas en Suiza han cambiado de una forma radical a lo largo de los últimos 10 años, más o menos. De hecho, de una manera más o menos informal, se han producido los sucesivos encuentros de Lausanne, en Lausana, el último, el quinto, en el año 2010. En el marco suizo, precisamente, se constituyó la red a la que me refería antes, a la red ICAR. Suiza finalmente firmó y ratificó la Convención de Mérida. Suiza ha tomado la iniciativa en numerosos casos de restitución de activos antes de que lo hicieran otros países, lo cual es especialmente meritorio. Y aquí tengo casos de algunos
gobernantes que han pasado precisamente por los tribunales suizos, o por lo menos los fondos de estos corruptos. Hablo del caso de Vladimiro Montesinos en Perú, el caso de Ferdinand Marcos, pero claro, si entramos a ver alguno de esos casos, observamos que el caso de Marcos en Filipinas, bueno, pues se consiguieron recuperar de las cuentas suizas 624 millones de dólares, pero fue necesario guerrear en los tribunales durante 26 años. 26 años. Por supuesto, mucho antes de que comenzara o que se hablara de la Convención de Mérida, pero 26 años. 5 años para recuperar 500 millones de Sania Bacha. También tenemos otro caso, el de Angola, el de Mobutu Sese Seko, o Nazarbayev en Kazajstán, o de Carlos Salinas en México. Es decir, supuestos que son conocidos por todos. Quizá el más llamativo por lo reciente y por lo que ha modificado y por lo que ha supuesto pueda ser el de Jean-Claude Duvalier, el caso de Haití. Claro, es preocupante y absolutamente sangrante e indignante que un país, el país más pobre de América Latina, como es Haití, que ha tenido el horror del terremoto, que si hubiera sido en otro país probablemente no hubiera causado esos estragos tan terroríficos, se encuentra además ante el problema de que más de la mitad de la ayuda que llegó a Haití haya desaparecido. Aquí hay unos cuantos alumnos míos del máster. Yo les aplico las leyes de la física en estos casos y le digo que la plata ni se crea ni se destruye, solo cambia de manos. Pues algo parecido ocurre aquí. Y fue precisamente el caso de Haití el que motivó que Suiza aprobara una ley, la ley sobre restitución de fondos ilícitos vigente desde febrero del año pasado. Y hasta tal punto se ve influida por el caso de Haití, que coloquialmente es llamada Ley Duvalier, y que ha supuesto la facilitación de esa reintegración al pueblo haitiano de una buena cantidad de plata. Según la Cancillería suiza, en general, el Ministerio de Asuntos Exteriores suizo, la Confederación Helvética ha reintegrado hasta la fecha, en relación con corrupción, unos 1.700 millones de francos suizos, casi una cifra muy similar en dólares. Es mucho, pero es muy poco. Os invito a que recordéis las cifras que vimos hace un rato. Es mucho, pero es muy poco. Ya hubo antecedentes en el año 95, la devolución al Consejo Nacional Judío de los 1.500 millones de dólares, pero, insisto, es un gesto a seguir, a tener presente, pero es muy poco. Además, con otro dato preocupante, en demasiadas ocasiones, y como indico ahí, ha habido un cambio macro, un cambio de políticas generales, pero no se ha visto acompañado de un cambio micro. Es decir, Suiza en el tú a tú, en la cooperación internacional, del caso concreto, de la transferencia de datos, suele ser muy cicatera y pone demasiados inconvenientes. Y no se ampara en criterios materiales, sino sobre todo formales. Y son capaces de estar 2 años discutiendo si un tribunal es un juez o un juez es un tribunal. Y eso dificulta enormemente esa cooperación. Por lo tanto, y como conclusión, y cierro, y me he extendido más de lo previsto, una clara constatación del nexo entre corrupción y blanqueo en el marco internacional, una proliferación de iniciativas. Destacar el significado de la Convención de Mérida del año 2003 como punto culminante de esta línea internacional, con un abordaje transversal que no afecta ni mucho menos solo a lo penal. Y además, esa principal novedad, un tratamiento exhaustivo de la recuperación de activos que se tiene que valorar con mucha más calma, con mucho más detenimiento, que necesita mucha más práctica y que necesita muchísima más capacitación. Sin duda ninguna, hablar de recuperación de activos, de restitución de activos, nos pone en ese núcleo esencial de la relación entre el blanqueo de capitales y la corrupción. Y no prolongo más mi intervención. Muchas gracias.